Este es un día muy especial para la Embajada de México en el Ecuador. La embajada se viste de lujo porque Elena Poniatowska, nuestra querida, adorada Elena Poniatowska, aceptó darnos una entrevista. Elena, muchísimas gracias por aceptar esta invitación Gracias. para conversar sobre literatura y libros en este Día Internacional del Libro que se conmemora hoy. Para la gente que nos ve en México, evidentemente no necesitas presentación. Tu trayectoria en el periodismo y la literatura es muy conocida para todos nosotros. Y para el público que nos sigue en Ecuador, diré de manera breve, porque tu currículum es inmenso, eres una de las grandes escritoras del país, que te formaste en el periodismo y que has sido testigo y comprometido, testigo veraz y comprometido de los cambios políticos, sociales y culturales de México. A través de tus crónicas, Elena, has señalado los abusos del poder y has denunciado las injusticias de todo tipo. Tus batallas heroicas en el periodismo y en las letras han contribuido de alguna manera a generar una nueva mirada de los mexicanos sobre sí mismos y sobre su realidad. Conociste a todos los grandes intelectuales del siglo XX, has ganado muchos y muy merecidos premios. Por solo mencionar uno de gran calado, eres una de las 5 mujeres que han recibido el premio Cervantes, que muchos consideran el Nobel de la literatura española. Se te conoce en México y en América Latina por tus novelas, tus crónicas y artículos. Una parte importante de tu trabajo son las entrevistas que has realizado a los grandes escritores mexicanos del siglo XX y también a artistas plásticos. Estas entrevistas nos muestran un rostro a veces desconocido de grandes intelectuales, y el hecho de que seas también una creadora permite que tus testimonios sobre la cultura de México sean muy valiosos porque surgen del trato, el conocimiento y la cercanía con sus protagonistas. Y creo que esta experiencia es la mejor manera de festejar la literatura y a los libros. Entonces, Elena, si te parece, empecemos hablando de algunos de nuestros grandes clásicos mexicanos. Fíjate que he revisado el libro que le dedicaste a Octavio Paz, Las palabras del árbol, que tengo aquí para que lo vean ustedes. Esta es una joya en la que das una visión de Paz como un ser humano con dudas, contradicciones y cierta vulnerabilidad, características que sin duda forman parte de la condición humana, que a veces olvidamos cuando tratamos con grandes intelectuales. Paz es uno de los poetas mayores del canon mexicano. Lo encuentro en estas páginas profundamente humano, sin dejar de ser el polemista que siempre fue. Estuviste muy cercana a Octavio Paz en una relación de muchos años. Me gustaría preguntarte, ¿cómo fue tu encuentro con nuestro Nobel de Literatura y cómo esa relación fue cambiando con el tiempo? Es sin duda una pregunta río, pero te pido solo un pequeño afluente, unas pinceladas, Elena, para que nos hables de Octavio Paz. Muchas gracias, Raquel. Estoy muy contenta de verte. Además, muy contenta de pensarte. Para mí es una felicidad pensar que estás en un país al que fui cuando me dieron el premio Alfaguara. Ay, espérate. Bueno, un premio, y entonces fue padrísimo porque conocí escritores como Jorge Enrique Adum, que fue muy amable conmigo, y además a mí me fascinó Ecuador. El aire
la transparencia del aire y luego lo linda que es la gente. Y entonces cuando yo supe que tú te ibas a ir para allá, dije, la van a cuidar mucho, la van a querer mucho, porque además de maestra y de que todos tus alumnos en la universidad, a mí me consta porque uno me vino a decir, la maestra que más quiero es Raquel Serur, es, Ay, Elena. no, te lo juro, vino un muchacho, además era un niño bien, era un niño rico, un niño de esos que toman todo por, pues, que es gratuito, o que todo es, que todo lo merecen ellos, un poco esa actitud, y me dijo que tú habías sido una maestra de literatura inglesa que le había abierto todo un universo. Así que eso me emocionó muchísimo en el momento en que me lo dijo, porque el niño no me parecía hasta ese momento, sino pues como un poco chocantito y lo se me hizo encantador. Muchas gracias, Elena. Y ojalá pronto te tengamos por acá, ojalá que esta pandemia nos permita que pudieras venir. Para nosotros sería un lujo y para Ecuador, que la gente te quiere tanto, pues también. Ah, pues yo sería feliz porque yo fui muy feliz, muy consentida cuando vine y me gustaría mucho ir con Marta Lamas, eso sería lo maravilloso. Sería genial. Aquí las espero a las 2 y yo las consiento muchísimo. Pero volviendo a nuestra pregunta, Elena, ¿cómo fue tu encuentro con nuestro Nobel de Literatura? ¿Cómo lo conociste? Lo conocí muy joven, yo creo que lo conocí en 55, 56, cuando él regresó de la embajada de París. Él llegó unos meses antes que su mujer entonces, Elena Garro, y su hija chiquita, la chatita, y Carlos Fuentes le dio una fiesta en la casa de sus papás en la calle de Tíber, realmente extraordinaria. Y entonces yo le fui de tonta, yo era, bueno, un poco de insolente, impertinente o no sé, de idiota. Le pregunté, le dice, ah, es que usted ha de ser el becerro de oro de la literatura mexicana. Y no creo que le cayó muy bien, pero en fin se aguantó. Se aguantó porque en París era muy amigo de los Ekstrom, que vivían en una casa que había sido de los Poniatowski. Entonces sabía el nombre de Poniatowski. Y luego ya lo entrevisté y ya se puso más amable y tenía una amistad de veras pues de como de dos chicles con Carlos Fuentes que pues se arrodillaba ante él, lo quería muchísimo. Y conocí a un hombre muy accesible, y muy, bueno, y además que trabajaba en la Secretaría de Relaciones Exteriores y era generoso porque había un poeta que no tenía un centavo peruano, Augusto Lunel, y siempre íbamos a ver a Octavio a la Secretaría de Relaciones Exteriores y enfrente había un café que se llamaba el Kikos y entonces ahí te daban un café con leche de este tamaño, con una cuchara larga, y entonces siempre él invitaba a Augusto Lunel, que yo creo que se perdió a desayunar. Entonces eso de Octavio pues me gustaba mucho y iba muchísimo a la librería francesa de Huguette Balzola, donde iban Jaime García Terrés, los intelectuales de esa época, Romy García Scott, su mujer trabajaba allí entonces, su mujer entonces, porque tuvo como 20.000 mujeres, y era Michel Alban, trabajaba con Huguette Balzola, que era otra francesa,
y ahí se reunían mucho porque también iban a visitar a Octavio Paz casi contra esquina. Ah, qué Así bien. lo conocí. Luego una época, ya estaba, pues yo creo que no le gustaba mucho yo lo que yo hacía, pero después sacó el Nobel y se puso de muy, muy buen humor. Sí, yo recuerdo que estaba tan contento con el Nobel en esa época. Claro. Y todos nosotros también. ¿Y cómo era Octavio Paz el de este libro, el de las palabras del árbol que tú Bueno, ahí era escribiste? muy censurador porque yo no, él me lo llevó, estaba ya casado con Marillo, Marillo Tramini, que era de Córcega, y entonces él ejerció muchísimo la censura. Esto no, esto no, esto va para afuera, esto no, esta foto no, esto no, esto no. Había muchísimas fotografías de él oficiales porque era pues el intelectual que presentaba la Secretaría de Relaciones Exteriores a los visitantes importantes, a presidentes de la República de otros países. Entonces él me dijo, no, no, Marillo te va a dar otras fotos. Y Marillo ahí no aceptó que saliera una foto de Elena Garro. Eso sí, recuerdo que delante de mí la rompió así y eso Ah, me dolió. Pero qué, bueno, era la segunda esposa. qué fuerte, Hay ¿no? que ser segunda esposa de nadie, porque yo supongo que te va de la patada o algo así. Pero sí la rompió, Qué fuerte. sí. Ajá. ¿Y cómo era esa relación entre Elena Garro y Paz? Siempre fue un poco Bueno, conflictiva, ¿no es yo cierto? vi en 1950 y pico, yo vi a un Octavio Paz totalmente enamorado, deslumbrado por esta mujer que, por ejemplo, te servía un pollo en una sopera, no entendías cómo ibas a poder sacar una pata o una pechuga, tenías que clavarte adentro de la sopera que hablaba muy bajito, tenías que acercarte para oírla y él la impulsó muchísimo. Él llevó los recuerdos del porvenir a Joaquín Díez Canedo diciendo que era una novela maravillosa. Él también ayudó en los últimos capítulos, resolvió un poco, bueno, yo creo que facetas o algo de la Revolución Mexicana. Entonces él fue un gran admirador de esa mujer y cuando ella puso en el teatro El Hogar Sólido de poesía en voz alta, que fue una de las obras que pues que más éxito tuvo, que más impacto causó. Yo recuerdo que él se levantó de su butaca y aplaudió así, así tremendamente, pues tremendamente orgulloso de esta mujer a quien él escuchaba realmente pues, con la boca abierta. Y eso es lo que yo sabía de esa primera parte de su relación. Inclusive, él va a la Guerra Civil Española impulsado por ella, ¿no es cierto? Yo creo que él va, sí, yo creo que van, bueno, acuérdate que ella sí, su padre era español y ella había vivido en el campo y tenía relación, yo creo que una relación muy profunda con la gente más abandonada, eso sí es cierto, pues la gente a quien se le ve la tristeza en los ojos, el miedo en los ojos, la vergüenza en los ojos era algo que ella captaba muchísimo de la pobreza, ¿no? Porque ella estuvo en Chilpancingo mucho tiempo hasta que se vino a estudiar la danza con Lynn Durán en la Ciudad de México. Y yo creo que ella sedujo a mucha gente, era de veras, como ella dice, una partícula revoltosa, pero también prodigiosa. Era revoltosa porque sí era
una gente que al defender a los campesinos siempre estaba acusando a los terratenientes, a los dueños de haciendas que todavía había, a los gobernadores de estado, al presidente de la república, en fin. Sí, fue un personaje realmente interesante de nuestra Sí, sí, espero que cultura. alguien haga su biografía, seguramente Sí, la van a hacer, seguro. seguro. Oye, Elena, ¿y de los libros de paz, cuál es el que más te llega? ¿O qué poema, o qué ensayo, o qué? Me gustan mucho sus poemas. Y recuerdo que había un poema que decía, tu sexo, horno donde se fabrican las hostias. Y que yo era Girl Scout, era, se llama Guía de Francia, no sabes, me persiné, terror, me fui a confesar, no comulgué una semana del terror de haber leído esa frase y que está en libertad, en el libro Libertad bajo palabra. Y luego ya leí, claro, Nocturno de San Ildefonso y el que tenía de veras gran devoción por Octavio Paz entre nuestros amigos fue Carlos Monsiváis, que le tenía de veras, pues de veras mucha, ¿cómo se dice? Lo reverenciaba, ¿no? Sí, También es verdad. También Pacheco tenía, pero A Pacheco, pesar de que pelearon epistolarmente, ¿te acuerdas sí, esa polémica que tenían? sí, pero yo creo que en ese momento Octavio Paz también lo trató con mucho respeto, porque siempre buscaba un interlocutor. Y cuando, al igual que Monsiváis, cuando el interlocutor no estaba a su altura, se iba. Monsiváis dejaba hablando a alguien y Octavio Paz hacía exactamente lo mismo. Entonces en eso se parecían. Me acuerdo cuando ganó el premio Villaurrutia Carlos Monsiváis, estaba Octavio Paz ahí y estaba emocionado de que le hubieran dado el premio. Sí, Y sí. Octavio Paz podía ser sí, muy sí, generoso y podía, y cuando era muy joven era un hombre muy cálido, tenía muchísimo encanto. De hecho, lo han dicho, pero después sí, como que se tomó demasiado en serio. Eso le hizo el Nobel. Bueno, lo hizo feliz, y a México nos hizo felices a todos también, ¿no? Era, pues quizá creo que tenemos dos premios Nobel, García Robles, mexicano, y Octavio Paz, mexicano, pero no tenemos tantos. bueno, tú eres nuestra Nobel por el Cervantes, así que de eso yo estoy muy orgullosa y muy feliz. Ay, muchas gracias. Yo Y no sé. Elena, yo sé que has hablado de nuestros Juanes en la cultura mexicana, los has conocido a todos, y me gustaría que nos dijeras un poco de esos Juanes gigantes, por ejemplo, Juan Rulfo. Hay tantas versiones sobre su personalidad y yo sé que tú, como a tanta otra gente, lo conociste de cerca. Sí, lo conocí a fines de 54 o antes, un poco, quizá a mediados de 1954, porque él iba a ver a Juan José Arreola. Juan José Arreola tenía una mujer, Sara, que planchaba en el cuarto de plancha arriba de un edificio y olía muy bonito ese cuarto, olía como a eso que le ponen a la ropa para que almidón, Ah, para que esté muy blanca y un poco paradita, ¿no? Un poco tiesita. Entonces iba a verlo y ahí lo conocí
Y después alguna vez me dijo que paseáramos por el Paseo de la Reforma, que camináramos. En esa época él era gordito, era cosa que nunca lo volvió a hacer y fumaba un cigarro tras otro, uno tras otro. Y decía, era bastante hermético, porque también a la I de Fopa una vez lo invitó a la Embajada de Italia porque venía Alberto Moravia y había una cena y a la I de Fopa era la traductora. Y entonces dijo Alberto Moravia en un momento dado, este, no hemos oído una sola palabra del señor Rulfo. Entonces Rulfo se sintió obligado a decir algo y entonces se agachó así y dijo, en Comala están desenterrando los cuerpos de los caballos. Y todo el mundo se quedó así. Bueno, ni Leonora Carrington, ¿no? Era una cosa tan surrealista y a mí me fascinó, pero no sé Claro. qué pensarían Moravia y su mujer entonces, que era una escritora, Dasha Maraini. Sí. No, Pero, qué escena genial, Elena. ¿qué? Me parece, qué escena genial. Me parece que fue un momento Bueno, realmente. todo el mundo se quedó así como, ¿qué pasó aquí, no? Qué cosa tan extraña. Pero sí, Rulfo era así, era un ser, yo siento que quizá era el más libre de dentro de su seriedad y dentro de su apego a la muerte y dentro de su pues era un ser que tenía que decía lo que él que pensaba, lo que él quería en el momento en que él quería. Nunca quiso caerle bien a nadie, ni quedar bien con nadie. También esa misma noche se le acercó una joven ay, lo felicito, qué gusto, qué siente usted cuando escribe. Y Rulfo le dijo, remordimientos. Así le dijo. Wow. Así que te quedabas con sus respuestas, pues te quedabas bastante sorprendido. Sí, no, era. Yo recuerdo que una vez cuando era estudiante, él iba a la Gandhi ahí había una Gandhi, En, o era, no, no era la Gandhi, era otra librería, ahorita se me fue el nombre. en Pero Insurgente, estaba en Barranca del Muerto de Insurgentes, Insurgente, sí. Y él iba allá y tomaba su café. sí. Y yo le pedí que si teníamos una revista universitaria y le pedí que si le podíamos hacer una entrevista. Y me dijo que sí, pero que en el hospital infantil privado, a las 7 de la mañana. Ay, Y no. algún día te cuento cómo fue eso, porque fue de las experiencias más fuertes que he tenido. ¿Y fuiste? ¿Y si era Sí verdad? fui, sí fui, pero no hubo tal entrevista porque, pues te podrás imaginar, la cafetería estaba justamente en la entrada de emergencias. Ajá. Y entonces empezaba yo con mi primera pregunta y pues entraba una mujer con su hijo en brazos en emergencia tremenda. Y claro, yo ya no podía ni pensar en preguntarle nada. Y muchos años más tarde entendí su mensaje, que es, o sea, como yo era tan joven, un poco lo que me estaba diciendo es, si usted me va a entrevistar, primero tiene que tener contacto con la muerte, ¿no? Porque era lo que estaba pasando en esos momentos en el hospital. Claro. Y entendí el mensaje muchos años después. No hubo entrevista, pero fue una gran lección. Ay, pero qué terrible, ¿no? Sí, Parece terrible. y fue tremendo. Nunca me habías contado esto. Me parece muy, muy duro. Lo escribí y luego te lo mando. Sí, sí, porque me va a doler. Bueno, me va a doler recordar, porque Rulfo era un hombre, yo siento que era bueno, muy bueno. Sí, sí, era muy buena persona y lo hizo.
¿cómo te diré? Con una especie de bondad, de decirme, tienes que tener más experiencia para acercarte a una obra como la mía, ¿no? Pero como bien, no sé, fuerte experiencia, pero muy interesante. Ujú. Y después lo seguí viendo en esa librería porque yo iba a hacer ahí las tareas de la universidad Qué y bonito. y de pronto me decía, les recomiendo este libro. Fue Él, muy generoso, muy, sí, digo, nunca tuve relación con él, más que eso que te cuento, sí, pero de vez en cuando me recomendaba un libro y fue bien bonito. qué bonito. ¿Y qué sentiste cuando leíste Pedro Páramo? Porque a mí me marcó muchísimo esa novela. Bueno, fue una novela, para mí era muchísimo más fácil leer los cuentos. Incluso recuerdo frases que, por ejemplo, los cuentos de esa procesión cuando van a, que, son unos peregrinos y el, el escritor dice, yo sentía que esta mujer cuyas piernas estaban calientes al sol me esperaban, que era muy terrible porque es una peregrinación que tiene que ver con la muerte, que tiene que ver con el castigo, que tiene que ver con el peso o terrible de la religión. Entonces, la idea de un pecado más cuando se va a pedir perdón, que es desear a una mujer y pensar que la vas a buscar en la noche y todo eso. Bueno, a mí me hacía pensar en un Rulfo un poco, no sé, es que yo vi dos Rulfos, un Rulfo primero muy joven, en 55, 54, que bebía, y un Rulfo que dejó el alcohol, y el Rulfo que dejó el alcohol, yo lo sentí muy triste, yo pensaba, ojalá y si siguiera bebiendo, que es muy mala, muy egoísta de mi parte, porque pues obviamente el alcohol a la larga hace mucho daño, Claro, ¿no? claro, claro. No, sus cuentos también son geniales, son Sí, también. pequeñas obras maestras. Sí, toda su obra. Oye, Elena, y pasando a otra generación, y hablando de Juanes, Juan García Ponce es también un escritor con una obra novelística enorme. ¿Qué le dirías a un joven interesado en leer alguna obra de García Ponce? Bueno, primero le diría que tú lo adoras, lo has trabajado, conoces su obra mucho más que él. Yo te puedo decir que lo que era muy bonito era esa ruptura que él hizo con la Revolución Mexicana, la novela de la Revolución Mexicana. Martín Luis Guzmán solamente se hablaba de la Revolución Mexicana, ni siquiera de la novela, ni siquiera se hablaba de mujeres, no se hablaba para nada de Nelly Campobello, que hizo las manos de mamá, unas novelas completamente olvidadas y completamente hechas a un lado por estos revolucionarios, ¿no? Cartuchos y las manos de mamá. Y entonces Juan rompió completamente con ese pasado, con el apoyo enorme, yo creo, de Octavio Paz. Cómo rompieron además todos los pintores, Vicente Rojo, Manuel Felgueres, todos ellos rompieron con el muralismo. Ahora era quitarse de los hombros pues una roca inmensa, porque todo México, todos los grandes murales de la Secretaría de Educación, de Palacio Nacional, todos los monumentos de México eran para los muralistas, ¿no? Bueno, claro que lucharon en su época, lucharon contra José Vasconcelos, pero eran finalmente los dueños del arte en México, ¿no? Claro, con el prehispánico allí presente y el prehispánico
que obviamente pues es el gran arte del continente, ¿no? De todo nuestro continente. Estados Unidos solo tiene a los, ¿cómo se dice? The Pilgrim Fathers, ¿cómo se dice? Los que llegaron en barca con William, en un barco con William Penn, es lo único que tiene Estados Unidos, es de lo único que puede presumir el presidente de Estados Unidos, ¿no? Pero nosotros todo lo que tenemos pues te deja así con la boca abierta, ¿no? Entonces Y, Juan era completamente irrespetuoso, capaz de pisarle los zapatos a Martín Luis Guzmán o a quien fuera, ¿no? De dar empujones y de ofrecer pues novelas y cuentos como La Gaviota, ¿no? La Casa en la Playa, y novelas que cambiaban nuestra visión de la literatura y la visión que teníamos de nosotros mismos, porque Juan hablaba de cómo hacer el amor, de cómo salir a la calle, de cómo fuimos cobecarios en el Centro Mexicano de Escritores. Y a a mí, eso no sabía. sí, fuimos los dos y él todo el tiempo a mí me regañaba, me decía que primero me puso Joaquín Pardavé porque decía que yo hablaba como que escribía así. Ah, dijo doña Chonita, sirviéndole un café muy caliente a don Peregranito, así me decía, Elena, así no se escribe, córtale todo. Adiós café, adiós doña Chonita, adiós. Me mandaba, de veras, la palabra es al carajo, al diablo, y me regañaba. Pero nos amamos, nos quisimos mucho, porque por muchas razones. Yo creo que nos quisimos hasta el último momento, eh, con, con yo lo sentía muy protector, aunque no protegía nada. Él jamás se protegía a sí mismo. Se subía en cualquier autobús, bebía demasiado, iba a fiestas y en torno a él había toda una leyenda de romper todo, romper vidrios, romper leyes, romper mujeres, romper todo, todo, ¿no? Era así. Decían, ahí viene Juan, pero yo creo que él y yo tuvimos siempre, aunque él me decía, tú escribes horrible, horrible, aunque me lo decía, pues yo decía, pues ¿cómo le hago? ¿Cómo le cambio? Y, pues yo Y, creo que eso y cambia. que hubiera visto que la que ganó el Cervantes fuiste tú. No, pero él lo hubiera ganado, pero él por desgracia tenía lo que tiene en Mérida, Yucatán. Hay toda una familia con una especie de maldición, una enfermedad que nadie tiene más que ellos, ¿no? Que también es muy literario, en el Es fondo. verdad. Es muy literario esta especie de cosa que tienen los Barbachano Ponce, todos los Ponce. Y cuando tú vas a Mérida también hay otros Ponce que también tienen, sí, eso tiene mucho que ver también pues con la poesía, ¿no? Con los Medici, son una posibilidad nuestra. Es verdad. Es verdad. Ajá. Oye, Elena, y hablando de poesía, que se trata de todo un territorio de nuestra literatura, que lamentablemente no todo mundo frecuenta, y algunos señalan que en este encierro obligatorio se leyó más y se leyó mucha poesía. ¿Tú qué piensas de nuestra poesía y qué piensas? ¿Crees que se haya leído más poesía ahora con el encierro? Bueno, sabes que se lee, creo, mucho para hacerle, porque el presidente
Andrés Manuel López Obrador habla muchísimo de Carlos Pellicer, Sí, de cómo acompañó a Carlos Pellicer en Tabasco, ¿no? Y cómo lo vio colocar árboles, traerse esas grandes cabezas olmecas, traérselas de donde la jungla al museo, ¿no? Que es un museo tan importante. Entonces yo creo que ahorita Carlos Pellicer, poca gente deja de leerlo, es como un must, darle un gusto, pues no sé si al presidente de la República, pero ahorita es el sexenio de Carlos Pellicer, ¿no? Y claro, también yo siento que las mujeres tenemos mucha tendencia a leer, por lo menos en mi caso, a Rosario Castellanos, también por la cosa de la, porque era una mujer que vino de provincia, ¿no? ujú, Eso la hacía más vulnerable y porque de veras yo creo que es la escritora más completa que ha dado México, porque era ensayista excelente, crítica, poeta, pero poeta, y para mí Poesía no eres tú es un libro muy extraordinario, y era también novelista. Sus dos novelas sobre sí misma, sobre su infancia, Balún Canán y Oficio de Tinieblas, para mí son dos tesoros. Aprendes. Yo no entiendo, no sé si el subcomandante Marcos y todos sus compañeros leyeron, pero si querían saber cómo era Chiapas, de allí se refugiaron, seguramente es porque sabían algo de Rosario Castellanos o debieron saber algo de ella, porque ahí tú entiendes muchas cosas leyéndola a ella, ¿no? Y sí, entiendes mucho de ella también, de su soledad, de su infancia, es muy asombroso, pero en su novela Balún Canán, que es una niña, la niña nunca tiene nombre, nunca. Es sorprendente, ¿no? Que una niña, que escriba sobre una niña y nunca sepas cómo se llama. sí, eso es muy impresionante. Es muy impresionante. Y ella no se puso nombre. Así es, así es. Sí. Y esa relación tan complicada que tuvo con Ricardo Guerra, ¿no? Sí, yo creo que ella también contribuyó, uno siempre contribuye ayuda a que uno le vaya mal, y en ese sentido creo que también contribuyó Rosario, sí, un poco. Hay un poema de ella que a mí me gusta mucho que se llama Autorretrato, no sé si lo conoces. Bueno. Uno que se llama Autorretrato. Ah, sí, yo soy una señora. Es bellísimo, ¿no? Sí, es muy bella. Es muy bello y además es es su autorretrato de veras, ¿no? Pero es el autorretrato finalmente de sus fallas o de sus inseguridades o de su tristeza o de su soledad, porque termina todo con un Valium, una pastillita que a veces tomamos, todos, hombres y mujeres, cuando necesitamos dormir y no podemos, o cuando no queremos llorar, o cuando lo que tú quieras y mandes, ¿no? Cuando sufrimos. Y otra de sus características, que también es muy notable para la época, fue su feminismo. Mm, A mí me gustaría que abordaras este tema que es fundamental y que hoy es parte del debate en que se enfrentan distintas posiciones del feminismo. ¿Qué te parecen estas voces de mujeres que han roto el silencio para denunciar a los agresores y derribar las barreras sociales y culturales que crean las desigualdades entre hombres y mujeres? Bueno, tú y yo tenemos un ejemplo extraordinario
en nuestra amiga, también una mujer fuera de serie, una mujer extraordinaria, que fíjate que pienso en ella y sí me dan ganas me emociona muchísimo, que es Marta Lamas. Yo no he conocido a lo largo de muchos años un ser con con tanta capacidad de darse y de darse incluso en una situación en la que ella podría retraerse. Ella Así es. podría no participar en nada porque económicamente está bien, pero personalmente, eso es lo más grave, si tiene un problema gravísimo al que tiene que enfrentar todas las mañanas al levantarse. Y ese ser Marta Lamas, pues yo camino detrás de ella, camino en el ejemplo que ella me da. Me emociona un poquito demasiado. A mí también, Elena. A mí también. Es muy extraordinaria y está colaborando en muchas cosas y creo que ella, si alguien ha hecho un cambio en México, en el feminismo y además en medio de una indiferencia grande porque en México no creo que sea un tema el feminismo, ni siquiera en la política. No creo que a los políticos o a los cónclaves incluso a los intelectuales, quizá Monsiváis, gracias a Marta Lamas, quizá Carlos Monsiváis se interesó en el feminismo, quizá Octavio Paz un poco por encima se interesó, pero Carlos Fuentes yo no creo que se haya interesado nada. En fin, nuestras grandes figuras no se han interesado, ¿no? Bueno, es que nosotros tenemos como un parapeto o como se diga, una imagen que sacamos como si fuera un pasaporte o una tarjeta de conducir o de que es Frida Kahlo. Todo es Frida Kahlo. Y en Frida Kahlo pues se reúne el dolor, se reúne la enfermedad, se reúne la mexicanidad que ella quiso dar con sus flores siempre en la cabeza. Yo creo que le crecían las flores en la cabeza. Qué Ella bonito. tan bonita en ese sentido. Entonces todo eso pues ya también ha hecho que en México pues yo creo que el feminismo siga pendiente tal y como lo quisiera Marta Lamas, tal y como espera Marta Lamas que lleguemos a donde ella se ha propuesto llegar y donde ella finalmente personalmente hace años que llegó, ¿no? Sí, yo creo que es de una seriedad absoluta y que siempre ha sido fiel a sus causas. Y no solo eso, sino que al mismo tiempo es generosa y ha tratado de ponerse al corriente con las nuevas formas del feminismo que están proponiendo las jóvenes, Claro. aunque las jóvenes no han sido tan generosas con ella. Bueno, poco a poco yo creo que eso va a cambiar, ¿no? Yo creo que eso va a cambiar, ¿no? Es un poco la actitud de los padres, de la actitud ante los padres uno dice, no mamá, eso era en tus tiempos, mamá, así un poco eso, yo creo, ¿no? Así es, así es. Oye, Elena, y otro de nuestros grandes y gran amigo tuyo fue José Emilio Pacheco, Sí. que pues pienso en su poesía y en sus novelas. Por ejemplo, Morirás lejos, que es una novela que aborda el holocausto, ¿te acuerdas? Sí. ¿Qué significó para ti José Emilio Pacheco? Bueno, José Emilio, trabajé también con él porque éramos un poco un trío, pues yo era un poco la que barría la redacción un poco. Ay, Pero Elena. ahí sí te lo prometo porque yo hacía las entrevistas, oía a alguien y traía lo que me decía.
pero estaban Monsiváis, que era muy crítico. Agarraba un artículo, lo hacía así, lo tiraba de alguien, decía, eso no sirve al basurero. Y el José Emilio iba al basurero, sacaba el artículo, lo planchaba y decía, un momento, lo voy a leer, aquí hay un detallito, aquí que se disponía a reescribir un artículo que ni siquiera era suyo. Era de una bondad, yo creí, era de esas gentes, en primer lugar, cómo se vestía. Se vestía de negro con una camisa blanca y tomaba un taxi y le decían, ay, no, no, no me pague, padrecito, deme la bendición, porque todos creían, porque emanaba, así eran flujos de bondad y de quererle hacerle bien a quien fuera, ¿no? Tenía, a mí me ayudó muchísimo siempre su actitud, su risa, además era de una erudición extraordinaria y cuando Fernando Benítez ya se salió de la redacción, bueno, de la dirección, mejor dicho, pues de todos modos, José Emilio Pacheco yo vi que le escribía sus libros a Fernando Benítez o casi se los corregía tanto, tanto que ya no, y hacía eso con todo el mundo. Era de una generosidad única. Monsi decía, no, eso no vale la pena. Pero también en el fondo tenía sus causas. Yo vi a Monsi una semana antes de morir, que fue a acompañar a una madre de familia a protestar y ya no quería enseñar que traía tanque de oxígeno. Le decían, te puedes quedar una hora sin tu tanque de oxígeno, una hora, pero no más. Y él claro que se pasaba y regresaba de veras, tenía heroísmo, Monsi era capaz de actos de gran heroísmo por la causa en la que no figuró mucho mientras vivió, pero sí figuró después muchísimo, ahora figura mucho o aparece mucho, o es como una piedra de toque, que es en la opción sexual, ¿no? Así Eso, es. él fue, en eso él es un gran liberador, ¿no? Es nuestro Simón Bolívar. En eso Así es, Elena, así es. y creo que a la larga va a ser todavía ahora es una aportación muy importante, pero creo que a la larga en la historia, en la literatura, va a ser muy importante. Y claro, no se diga como crítico y como defensor de las mejores causas sociales. Monsi desde todo lo que escribió de Tlatelolco, todo lo que escribió del terremoto, este, todo lo salía a la calle, hablaba con la gente, traía una libretita de esa script de secretaria y él no sabía taquigrafía, no sabía nada, escribía con una letra preciosa, Sí, que bueno, era, ojalá, ojalá y en el futuro haya hombres con esa capacidad de darse a sí mismos y esa capacidad tan elegante de retraerse, no era gente que estaba todo el tiempo o quería estar en el candelero, en ningún momento. Incluso en esta presidencia de ahora, yo creo que Monsi, la presidencia de México, yo creo que Monsi tendría muchísimo que decir, como antes dijo mucho. así es. Monsi, tú en términos de cronistas fueron un ejemplo y nos cambiaron la vida. Yo, yo entré a la UNAM en 1968 y yo me acuerdo cuando leí La Noche de Tlatelolco después, digamos, o sea, para mí el 68 me cambió la vida
pero releyendo, digamos, todo lo que vivimos con tu crónica maravillosa, pues nos cambiaste la vida a toda una generación, igual que Monsiváis. Pues los dos son de una generosidad y de una visión extraordinaria. Yo a los dos los admiro tanto y los quiero tanto que pues gracias a ustedes nuestra generación pudo avanzar en muchos terrenos, ¿no? Ay, muchas gracias. Elena, y tú has dedicado libros a mujeres del arte como Leonora Carrington, como Tina Modotti, como Angelina Beloff, como Frida Kahlo, y este sería un tema de una charla muy larga, obvio, pero te pregunto sobre escritoras, alguna que te haya impresionado especialmente. Ya hablamos de Elena Garro y ya hablamos de Rosario Castellanos, pero tú llevaste, por ejemplo, a Elena Garro a la ficción en Paseo de la Reforma, Sí. y sin duda es una personalidad compleja y fascinante, ¿no? Bueno, fíjate que también a mí me impresionó mucho el libro que hizo María Luisa Puga sobre África, su estancia en África. Por ejemplo, hace la descripción de un mendigo, de cómo ese mendigo acaricia, es ciego, acaricia su bastón con caricias idénticas, reiterativas, repetitivas, durante horas, y cómo come despacio con tal de, bueno, sí, con la mano, toda esa descripción que hizo ella me conmovió mucho. Pero María Luisa Puga es una escritora que está ya ahora en Estados Unidos. Creo que está en Austin, ya vendida por la familia, pero hay escritoras que a mí me han conmovido también. María Luisa es muchísimo más joven que yo, era muchísimo más joven que yo, desgraciadamente murió y me parece importante. Y ahora hay escritoras como Fernanda Melchor, Temporada de Huracanes, una que se llama también a Daniela Tarrazona, que ella no la conozco, pero la Fernanda Melchor tiene Ujú. mucha fuerza. Claro, si mi abuelita la leyera, estaría escandalizadísima por el lenguaje, porque, bueno, es una grosería tras otra, pero de todos modos yo creo que aporta, los jóvenes la buscan, la leen, es importante entre las mujeres y desde luego pues entre los hombres. Aquí tenemos a un extraordinario escritor mexicano que es Yuri Herrera, que no quiere nada figurar en este momento porque su hermano Arturo Herrera es nuestro jefe secretario de, ay, ¿cómo se llama? Cuando manejas los dineros o finanzas, Es de tú secretario debes de Hacienda. de Hacienda. Y él también es un hombre lindo, joven, que yo conocí hace muchos años en Pachuca. Ellos vienen de Pachuca. Entonces hay una serie de renovación, de gente inesperada que llega a México al poder, y eso yo creo que es una buenísima señal, ¿no? Creo, por ejemplo, que tú estés allá en Ecuador, a mí me parece también una cosa de un augurio fantásticamente bueno para todos nosotros los mexicanos. Gracias, Elena. Pues para finalizar, Elena, una reflexión para los jóvenes ecuatorianos, para los escritores ecuatorianos y para el pueblo ecuatoriano en general. Bueno, yo he leído a Jorge Icaza, coronel, a un joven, he leído también a una mujer, creo que se llama Ampuero. Ah, Sí, espérate, no me quiero sí, equivocar. sí es Ampuero. Y luego también he leído, bueno, desde luego conocí a Adum cuando fui la primera vez con su mujer francesa que se llamaba Nicole. Y he leído
Bueno, desde luego, pues leí a tu marido, porque como filósofo, pero su obra, quien la de veras para mí la conoce y con quien yo quisiera hablar de ella es con Marta Lamas, que lo adoró, ¿no? Y entonces yo creo que es una señal también el hecho de que tú seas embajadora en un país donde él es tan importante, ¿no? Y donde es tan importante también en México, ¿no? Elena, como siempre, un enorme placer. Muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias por esta entrevista. Te quiero mucho y te veré pronto. Yo también espero que vengas pronto. Y o tú por acá. Besos grandes. Gracias. Gracias a ti. Adiós, Raquel. Chao, Elena. Chao.